entramos a la primera parte, donde vamos a ver la anatomía fisiológica del músculo cardíaco, los mecanismos moleculares que van a interaccionar en la contracción y el ciclo cardíaco inicialmente, ¿sí? Bueno, dentro de la bibliografía, nada más detallándola, siempre el Brango la cabeza, el Bertolazzi y bueno, hasta inclusive de la fisiología de Gaito, que es tremendo libro en este asunto. Lo primero, vamos a empezar desde lo macro hacia lo micro, para que se nos haga mucho más rápido y expedito el asunto. Quiero que tengan en la cabeza el concepto de que tenemos como funcionamiento músculo auricular, músculo ventricular y en medio tenemos lo que son fibras especializadas en excitación y conducción, ¿sí? Esto porque va a ir un poquito de la mano en cuanto a la acción que va a efectuarse a diferentes niveles, ¿sí? Obviamente, la especificidad contráctil per se me refiero, va a ser a partir de la musculatura auricular y ventricular, mayormente la ventricular, lógico, ¿no? Pero lo que lo hace diferente justamente al corazón es que tiene estas fibras especializadas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como sistema de conducción especializado, ¿no? Que quizás no tiene muy arraigado el asunto de contraerse, pero sí de excitabilidad y de conducción, lógicamente, ¿no? Bueno, nada más. En esto, el concepto claro de que las fibras musculares cardíacas van a ser individuales y que se van a interconectar en sí, y eso va a formar un concepto que se llama sinsitio, ¿sí? Que si vamos a la etimología, recuerden que sinsitio corresponde a junto, todo en una caja. Eso refiriéndose justo a la disposición anatómica y posteriormente fisiológica que tiene esta fibra muscular cardíaca, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Estas interconexiones, recordarlas, que yo sé que las saben, y la disposición que va a tener toda lo que corresponde a las células del músculo cardíaco. Entonces, adaptando ese nuevo concepto de sinsitio, vamos a decirlo con propiedad, ¿no? Sinsitio auricular y sinsitio ventricular. Perfecto, está ahí. Y en medio, entre los dos, vamos a tener una barrera anatómica que por algo está y corresponde a ese tejido fibroso que corresponde a los niveles de planos valvulares, tanto en válvulas AB, digamos. Eso, si se ponen a pensar histológicamente, no es un tejido directo de conducción, ¿sí? Entonces vamos a tener una separación entre esas dos estructuras. La cinta aislante, digamos, ¿no? Entonces, ante eso, entra en más detalle lo que les hablaba de las células especializadas del sistema de conducción. Y a partir de aquello, también vayan ganando un concepto clave de la diferencia que va a haber entre el tiempo, el espacio del tiempo, entre la estimulación entre aurícula y ventrículo. Porque a partir de eso, todo va a ser justamente secuenciado de que haya primero una contracción auricular y otra ventricular, y de esa manera comenzar a hablar de un ciclo, ¿sí? Esta nada más es un pantallazo de la histología, pero así, rapidísimo, para recordarlo nada más. El cardiomiocito que hablamos es el 75% del total del músculo cardíaco, que corresponde al 50% del peso del corazón. Dentro de esa estructura va a estar en el mayor volumen las fibras, las proteínas contráctiles, va a haber una gran población de mitocondrias, ¿sí? Lo que les decía, que van a estar unidos entre discos intercalares, y también una diferencia anatómica entre los miocitos auriculares y ventriculares, en donde los ventriculares van a ser más grandes. Y los componentes, que ya los hemos visto en su mayoría, ¿no? Que el sarcolema, que los túbulos T, que las miofibrillas y todo eso, y ahí es cuando Yasmín comienza a rascarse la cabeza porque dice otra vez ver todo esto. Pero el asunto es este: una imagen vale más que 1000 palabras, definitivamente. Entonces, es recordar la disposición que tiene, ¿no? Vamos a tener las fibrillas dispuestas así, de manera organizada, ¿sí? A nivel
de todo lo que corresponde a la fibra muscular, la gran cantidad de mitocondrias, porque vamos a necesitar mucha energía, ya se van a dar cuenta para qué, el sarcolema, que simplemente envaina a toda la fibra, va a ser el citoplasma, la comunicación entre ellos, que es a partir de los túbulos T, esta red amarillita que se llama el retículo sarcoplásmico, muy rápido, y dentro del retículo sarcoplásmico, esto es lo que me interesa que nuevamente lo recuerden, ¿sí? Que corresponde a el calcio. El calcio es lo que definitivamente difiere o mejora o lo hace muy característico a la fisiología dentro del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, en esto lo que tienen que tener en cuenta, habíamos hecho un zoom de la imagen anterior, que el retículo sarcoplásmico va a tener esta disposición, como de túbulos dentro de eso, y dentro de ese retículo es que hay calcio. Las fibritas que están por allí debajo de toda esa red son las que conocemos, actina y miosina, que eso conocemos bastante bien. Entonces por ahí ya comenzamos a ver ese acople que va a haber entre una estructura y otra, y el calcio en medio de las dos. Es así que ya voy a dar un pantallazo de que a partir del retículo sarcoplásmico vamos a tener la liberación y captación de calcio, ¿sí? Y eso va a ser un poquito la magia que va a ocurrir dentro de la contractibilidad miocárdica. Recordando también las proteínas de contracción, ¿sí? Que obviamente son las que generan y van a controlar la fuerza propiamente dicha. Ya sabemos cuáles son, las hemos nombrado un montón, sabemos que hay una delgada y una gruesa, ¿verdad? Con relación a la delgada, el filamento delgado va a tener esta disposición de las tres: actina, tropomiosina, troponina y neulina. Lo que más conocemos nosotros es la actina y la troponina, obviamente, ¿no? Entonces, los tres tipos de troponina, ¿se acuerdan un poquito para qué eran? La troponina C, la troponina I, la troponina T, más o menos. ¿Sí? Yasmín, por ejemplo, para la troponina, ¿cuánto te acuerdas? No importa si no lo sabes, porque estamos para aprender. Para un infarto, ¿cuál pedimos? De las tres. La T. La T. ¿Y cuál más también podríamos estar pidiendo? La I. Perfecto. Las dos. Y de las más sensibles, la I. La I. Esa fue la que se describió mayor sensibilidad. ¿Sí? Porque lo nombro porque nada. Convivimos con infartos, siempre las pedimos. ¿Y por qué? ¿Por qué las pedimos realmente? Bueno, porque obviamente van a ser esta estructura molecular y a partir de eso vamos a ver la que más sensibilidad tiene, y como lo digo Yasmín, es la troponina I. Entonces, rápido el esquema del filamento delgado y filamento grueso. Con relación al grueso no tenemos mucho que perdernos, nos acordamos de ese tipo de forma que tiene como de palo de golf que tiene, y el delgado, que es un entrelazado entre diferentes estructuras, entre la tropomiosina, la actina, la troponina, y además de eso también de la neulina, ¿sí? Lo que yo quiero un poquito entrar es en la troponina, porque esta troponina justamente va a ser la responsable de la contracción, y por eso cuando tenemos un infarto comenzamos a pasar todo lo que pasa, ¿no? La troponina realmente es un complejo proteico de 3 unidades, que ya las nombramos, ¿verdad? Va a ser como una hamburguesita entre las tres prácticamente. Y justamente a partir de los cambios que ocurran en ella, por el calcio, va a acoplarse con el filamento grueso, y eso va a desencadenar una actividad contráctil. Perfecto. Entonces, rápido ya vimos prácticamente la anatomía fisiológica, la anatomía propiamente, rápido un pantallazo. Vamos a ver un mecanismo contráctil que ya se lo fui adelantando. Al hablar nosotros del mecanismo molecular de la contracción, ¿a qué se refiere?
en el momento en que la despolarización de la membrana se traduce en una contracción muscular. Como les decía, la esencia va a ser el calcio, ¿sí? Y el calcio, como les decía muy bien, va a estar fundamentado entre estructuras que lo contienen, que lo liberan y lo captan, ¿sí? Entonces, eso. ¿Cuál es tu nombre? Elio, para que no te duermas. ¿Te acuerdas qué es eso? Es la acción del músculo cardíaco, potencial de acción. Excelente, potencial de acción. Perfecto. ¿Y te acuerdas qué significa toda esa curva, esa espiga? Es la despolarización de la meseta y de la despolarización. Excelente, muy bien. Al hablar de despolarización, entonces, lógico, hay cambios de voltaje, ¿no? Desde menos a más. Y eso ocurre por todo ese movimiento iónico que hay entre intercelular, ¿verdad? Cambian los voltajes, lógicamente, que entra sodio, potasio y toda esa cuestión que dolía un poquito de la cabeza. Hablaste muy bien de la meseta, es esto, ¿verdad? La fase 2. Perfecto. La fase 2 justamente es lo más importante dentro del músculo cardíaco, la meseta. Ese es otro punto clave que lógicamente nos estamos recordando. Y allí justamente interviene, como le decía, el calcio, que trata de que obviamente no se repolarice muy rápido y de esa manera la contractilidad vaya despacio en ese sentido y no, nuevamente se haga excitable, ¿sí? Entonces, es nada más recordar esto de acá y la característica que tiene en el músculo cardíaco, que es eso de la meseta, ¿sí? Hablando entonces de la meseta, hablamos de que va a permitir que la contracción ventricular dure hasta 15 veces más que en el músculo esquelético, que es una espiga que rápidamente, como se despolariza, nuevamente se va a repolarizar, y como les decía, tiene que ver, o es gracias a dos tipos de canales: el de sodio, que lógicamente también está dentro de la musculatura esquelética, y el de calcio-sodio, o los canales lentos de calcio, que justamente son más específicos de los que le hablaba acá en la musculatura cardíaca, ¿sí? Además de eso, de que hay disminución en la permeabilidad del potasio. Y este es otro esquema rápido para tenerlo en cuenta e interesante, ¿sí? Porque, nada, estamos viendo todas las estructuras cardíacas. Y lo interesante justamente del corazón es que estas estructuras tienen diferentes curvas o diferentes potenciales. Entonces ya desde allí te das cuenta de que el complejo cardíaco es algo distinto, de que hay estructuras especializadas, de que hay estructuras que por aquí van a necesitar más actividad contráctil, más meseta, que la relación a las que tienen menos actividad contráctil vas a tener menos meseta. Clave eso, solo recordándolo con un dibujo, ¿sí? Entonces, la regulación del calcio, habíamos hablado de que van a haber estructuras entre ellas que van a entreliberar y captar calcio, y eso se hablaba del medio extracelular, del retículo sarcoplásmico y de la troponina, ¿sí? Y entre ellos, nada, iban a haber compuertas o bombas que van a permitir ese movimiento del calcio, ¿sí? En el retículo sarcoplásmico, la captación que lo hace, siempre cuando captan necesitan energía, y eso es una bomba de ATP, y eso se lo llama el conocidísimo CERCA, el retículo sarcoplásmico. Hay intercambiadores de sodio por calcio, y también una que pasa de calcio en el mismo sarcolemma. Todo eso que he hablado, que parece complicado, es reducido a el acoplamiento de excitación y contracción, ¿sí? Como habíamos hablado, es el mecanismo por el cual ese potencial de acción, ¿no? Esa despolarización, esa que les digo, la meseta y toda esa curva, se traduce en que se contraiga el músculo, una acción eléctrica en una acción física, ¿sí? ¿Qué es esto? Ocurre
la acción eléctrica, ¿verdad? Hay la despolarización, eso entra a los túbulos T, que son las impaginaciones del sarcolemma, y provoca toda la cascada con relación a liberación de calcio. A partir de esa liberación de calcio, como se dan cuenta, ya lo había dicho, lo clave que es porque va a activar a la troponina C, troponina de calcio, por eso es C, para la contracción. En su defecto, en la relajación, comienza a liberarse el calcio para que no quede el calcio lógicamente dentro de la fibra, entra a los depósitos de calcio, ese es el cerca que yo hablaba con relación a consumo de ATP, y también va otra vez equilibrando el calcio de igual manera para que no quede libre. ¿Hasta allí alguna pregunta? Es áspero el asunto, yo sé, pero bueno, un poquito el asunto del concepto, el potencial de acción, un calcio que tiene que ver en el medio, y eso genera la contractibilidad cardíaca. La contracción ya ahora en la fibra muscular, que es lo más físico que para nosotros nos razona, ¿no? Que sabemos que es el entrelazamiento entre estas fibras, ¿no? La gruesa y la delgada. Eso se llama una actividad contráctil, ¿sí? Y eso ocurre a partir de la hidrólisis en la cabeza de la miosina, del ATP, y de esa manera se activa la contracción y el deslizamiento entre las delgadas con relación a las gruesas, hace ese acortamiento del sarcómero y se traduce en una contractividad. Entonces, un poquito lo que pasa realmente así de manera gráfica es que cuando está relajada realmente las fibras, no están entrelazadas, no hay calcio, digamos, citosólico importante, y el asunto con la troponina es esto. Me decía la hamburguesa: troponina C, troponina I y troponina T. C con calcio, la I porque va a ser la inhibidora entre estas dos, y la T por la tropomiosina. Entonces, lo que ocurre realmente es que cuando entra calcio, va a cambiar la morfología de la troponina C, va a activar a la troponina I, a juntarla, por decirlo así, y a despegarla a la troponina T de la tropomiosina, del filamento delgado, ¿sí? De esa manera, más bien, va a permitirse esa troponina C, ¿sí?, la entrada a la cabeza de lo que corresponde al filamento grueso, y eso es la actividad contráctil propiamente dicha, ¿sí? Entonces tiene por allí un poquito que ver el asunto de que cuando nos infartamos, justamente estas troponinas van a romperse, van a degradarse, vamos a tenerlas en torrente sanguíneo, y lo más fundamental, el corazón comienza a disfuncionar mecánicamente. Por eso, ¿sí?, desde lo micro hasta lo macro, ahora estamos yendo en un asunto isquémico propiamente dicho, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Qué claro que esto es, entonces. Claramente ustedes esto tan simple lo estamos repasando. Con relación al ciclo cardíaco, tenemos los fenómenos básicos, ¿no? Entonces, ya entrando, ya hemos visto todo lo de anatomía, un poquito de histología, la mecánica biomolecular rápida. Ya vamos a algo más congruente, que es el hecho de la sístole y la diástole. La sístole va a ser esa contracción y eyección subsecuente, y la diástole, relajación y llenado. Entonces allá hablamos de movimientos, presiones y volúmenes, ¿sí? Bueno, dentro de la contracción tenemos dos fases propiamente dichas, ¿sí? La fase isovolúmica sistólica, ¿sí?, que corresponde, como su nombre lo dice, a cambios con relación a la morfología dentro del ventrículo izquierdo, sin que todavía llegue a la expulsión o decremento de volumen.
más o menos dura eso, dentro de 50 a 60 milisegundos, es muy cortito, que rápidamente el ventrículo comienza a querer cerrarse o a querer exprimirse con el objetivo de aumentar la presión, ¿sí? Cambia entonces esa morfología. Al querer cambiar la morfología, lógicamente los gradientes de presión van a subir, que eso es lo que nosotros llamamos presión de fin de diástole, hasta 70-80 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando aumentamos mucho la presión en el ventrículo izquierdo? Lógico, tiene que desfogar, y esa es la forma en que hay la apertura de las válvulas, en este caso las sigmoideas, que van a ser las expulsivas de los contenidos ventriculares. Y entramos ya a otra fase, expulsiva justamente, ¿no? Que va a tomarse un poquito más de tiempo, porque, como les decía, la contracción tiene que ser efectiva, tiene que tratar de eyectar todo lo que más pueda en cuanto a volumen, para de esa manera también sacar volumen y tratar de sacar subsecuentemente presión, ¿no? Se abren las válvulas y el contenido que sale es lo que nosotros llamamos como fracción de eyección, ¿sí? Muy bien. Más o menos, fracción de eyección, ¿te suena? ¿Cómo es eso? ¿Has escuchado alguna vez eso? Indica la viabilidad de mecánica. Indica como que si el corazón se maneja de manera correcta. O sea, si se contrae de manera correcta. Puede ser un indicador, pero no es la definición. Al hablar nosotros de fracción de eyección, hablamos de un volumen porcentual, ¿sí? Por eso dice fracción, eyección. Al hablar de fracción simple, siempre la lógica dice es un porcentaje, un dividendo fraccionado, ¿no? Fracción y eyección es lo que te estoy explicando. Entonces, el concepto va a ser de cuánto volumen sale con relación a lo que estaba dentro. ¿Por qué no puede llegar más de 75? No, estamos claramente llevando límites, y buenísima la pregunta. Cuando el corazón se vacía, no queda nada de sangre dentro. Queda un poco. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Es como en los pulmones. Porque se tiene que irrigar el descarga. No solamente eso, sino que toda esta mecánica va a funcionar en cuanto a presiones. Las válvulas y los ventrículos van a ser la forma mecánica de esas compuertas. Si en el momento de eyectar sale todo el volumen, afloja la presión, llegas a presión cero, comienza la relajación. No es que está mecanizado el corazón en hablar, tengo que sacar hasta el último ml que tengo dentro. Son presiones, y a partir de eso se abren y se cierran válvulas, ¿sí? Entonces, bueno, otra definición que vamos teniendo, que es la fracción de eyección. Y a partir de esos volúmenes, yo ya puedo interpretar que un ventrículo es eficiente, no tiene problemas, es funcionalmente adecuado, ¿sí? Y posiblemente sea normal, ¿sí? Decapacitado. Ese ya es un criterio a partir de un marcador, de un resultado que tenemos, que eso se llama fracción de eyección, ¿sí? Y nada, para que lo sepan también, por ahí, corazón izquierdo y corazón derecho son iguales y a la vez diferentes, ¿eh? Siempre lo enfrascamos como un todo, está muy bien, pero tienen ciertas cositas distintas por tener circulaciones también claramente distintas, ¿sí? Y un acápite de eso es que la expulsión del ventrículo derecho va a durar un poquito más que la del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por diferencias de cierre que va a haber entre una válvula y otra, y lógicamente por diferencias de presión entre una circulación y otra, ¿sí? Vamos a entrar a la relajación, que como les decía, va a entrar alguna fase en este sentido.
también va a tener esa fase en donde solamente va a haber manejo de presiones y el volumen va a ser el mismo, que se llama fase isovolúmica diastólica, en donde va a corresponder al cierre más bien de las sigmoideas, donde nos habíamos quedado ya previamente, para que se abran las otras. Como te decía Elliot, esto es compuertas. Las compuertas van a matar y ellas van a responder a partir de los cambios de presiones, ¿sí? Entonces, el volumen no va a cambiar en ellos, sino sí el diámetro, la distensión que va a tener la musculatura del ventrículo para posteriormente sí acoger tranquilo el volumen que pueda acoger, ¿sí? Entonces, hay los cambios de presiones que les decía, y de esa manera, lógico, va a permanecerse ese descenso en la presión hasta que se nivele y nuevamente comience al cierre de las compuertas, que son las válvulas auriculoventriculares. La fase de llenado, que nosotros en la diástasis propiamente ya le llamamos la diástasis directamente, sí, va a ser a partir de la apertura de las auriculoventriculares y la importante porcentaje que llena o que corresponde a esa fase de llenado es la patada auricular, ¿sí? ¿Hasta cuánto porcentaje ustedes recuerdan que la patada auricular apoya al volumen diastólico total? ¿Cuánto? Excelente, 25%, ¿sí? Ese porcentaje, si te pones a dar cuentas proporcionalmente, es de mucha importancia, ¿sí? ¿Sí? Por eso, perder la patada auricular en algunos tipos de arritmia ya considera un estadio pre de que tengamos un volumen deficiente posteriormente, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos el llenado rápido, inmediato, para equilibrar las presiones, el lento, en donde ya comenzamos la diástasis, y por último, ese volumen extra que me apoya la aurícula exprimiéndose para completar lo que es el volumen completo de fin de diástasis, ¿sí? Ahí estaba el 25% del cual hablábamos también, una patada auricular, y a partir de eso vamos a llegar a la presión de fin de diástole antes de que las paredes comiencen otra vez esa fase contráctil, ¿sí? Bueno, eso de ahí un poquito. También recuerden que en el momento que nosotros tenemos taquicardia, vamos a correr a un paciente que tenga alguna fisiopatología, ¿ustedes cuáles creen de estas dos fases que hemos visto, sístole y diástole, cuál creen que se ve más comprometida en cuanto a su acortamiento? ¿Una u otra? Diástole. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pero la disminución diastólica. Exactamente. La diástole, ¿sí? Porque justamente es la, lógico, ¿no? Es la que más va a tener con relación al tiempo, ya de por sí, el estado basal, y la que más se va a cortar si necesito hacer un ciclo mucho más corto. Es la que más se va a cortar en ese sentido. Por eso los insuficientes cardíacos prescribimos beta bloqueadores para mejorar la diástole y tener una contracción mejor. Todo está relacionado, ¿te das cuenta, no? Bueno, y esto de acá es nada más todo lo que he hablado en un gráfico. Esto sí me da un dolor de cabeza intenso cuando nos manda el ciclo de Wigger, porque te habla de curva de presión en la aorta, en el ventrículo izquierdo, lo que escuchas en el momento de los sonidos y del R1, R2, el yugulograma y el electrocardiograma. ¿No? Solamente lo pongo para referencia de que vean cómo, nuevamente, desde una señal eléctrica que define también un potencial, se traduce en contractibilidad cardíaca, cambios de presiones y volúmenes,
y apertura y cierre de válvulas. Todo va a estar relacionado directamente, ¿no? Y allí lo que pongo es nada más secuenciar lo que ya hemos escrito. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Otra vez, chicos? ¿Cualquiera? Y bueno, para terminar esta primera charla nada más, es de que vayamos viendo este gráfico de presión-volumen. Este gráfico lo vamos a ver mucho y habla de la manera, o por lo menos me parece más conceptual, de la fisiología ya cardíaca, ya dentro de algo mucho más interesante, que hablemos de precargas, de postcargas, directamente de eso, porque aquí está la clave, me parece, ¿sí? Con relación siempre en un eje de ordenadas, hablar de presiones y en el de las X de volumen, de cómo vemos en ese sentido que cuando comienza a aumentar el volumen en su máxima expresión de un ventrículo izquierdo normofuncionante, no dilatado, esto es un corazón normal, llega hasta un momento de gran volumen y que por el mismo volumen comienza a subir potencialmente la presión. Y a partir de esa presión comienzan a presentarse cambios en las valvulares propiamente dichas que provocan, cambios ventriculares que van a provocar aumento de presión, en este caso hablo de la contractilidad. Seguimos con el mismo volumen, entonces llenamos volumen, subimos presión y llegamos a un clímax, ¿sí? Presión, volumen y corresponde a una fase eyectiva, ¿sí? Llegamos de igual manera a la fase eyectiva, ¿sí? Hasta el momento en que de nuevo restamos todo este volumen proporcional que hemos ganado hasta que nuevamente la presión empiece a decaer por la distensión que va a tener el ventrículo izquierdo y obviamente menos carga de volumen, y nuevamente va a bajar súbito esa presión y va a estar disponible el ventrículo para albergar todo el volumen que pueda, ¿sí? Eso básicamente es la primera parte, ¿sí? Aquí lo quise poner porque si no nos enloquecemos todo y es difícil, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta que hayan tenido hasta el momento?